Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, después de muchos años teniendo que soportar los mismos diseños con respecto a las fragancias de Ralph Lauren, por fin podemos decir que ya tenemos botella nueva, caja nueva, texturas nuevas, todo como debiera de ser desde un principio. Novedad cambiando, siguiendo distintas líneas, y ahora sí que no sé si efectivamente será una cosa recurrente o no, pero lo que sí, estamos de celebración, por fin. Nos han cambiado la botella, nos han cambiado las cajas, ya es otra cosa, y se recibe con mucho cariño, por lo menos, ese rollito de tener que coger y decir, ya tenemos chico nuevo o chica nueva en la oficina. Desde luego, ¿y de la mano de quién? Pues está aquí, por supuesto, Ralph's Club. Así que toca lo que toca. Pero una cosa que es aplicármela, por supuesto. Voy a romper el celofán. Placa. Y esta de aquí se viene directamente aquí a mi ser, que ahora mismo es la fragancia que llevo ya puesta. Me la puse ya desde bien tempranico. Más que probada, más que testada, sé cómo evoluciona. Y pues nada más echármela, pues ya sabéis lo que toca, que es que os haga una aproximación y pues efectivamente pues conocemos mejor el producto, tanto por fuera como por dentro. Y tengo que hacer una rectificación porque luego la hago. Venga, ahora lo que toca es la aproximación de esta Ralph's Club. Tenemos la caja de Ralph's Club que presenta una texturización que va al bies, ya estáis viendo aquí unas rayitas al bies que simularía perfectamente pues cualquier tipo de textil o incluso una corbata, que es normalmente donde se aplica este tipo de corte en los tejidos. Ralph's Club, el logotipo que le han dado a esta caja con Ralph Lauren Eau de Parfum, estamos hablando de 1.0 onzas, que es igual a 30 mililitros, tal cual estáis viendo pues aquí. Le damos una vueltecica al contorno y tenemos el rollito este de los ecologismos, el packaging reciclable y todo esto. Por detrás pues todas las consideraciones técnicas con respecto a composición y que es inflamable en 40.000 idiomas, que me parece muy bien, y que luego si aproximo aquí estáis viendo la tarrinita, que nos dice que a los 24 meses ya el producto caduca. Bueno, pues esta es la caja, una caja que tiene consistencia, tiene un tramado muy grueso y la verdad es que está fenomenal. En la parte superior RL, y no abro la caja porque en lo que es esta solapa lleva un código BIDI que tengo que activar. Esta es la botella gris plomo, con peso, con consistencia, 30 mililitros, y tengo que decir que es francamente una auténtica sorpresa en cuanto a cómo está tratada y diseñada. Vidrio en la parte inferior con la correspondiente pegatina con el código badge. Y efectivamente aquí tenemos Ralph's Club, le doy la vuelta por el otro lado y tenemos Ralph Lauren en el siguiente. Bueno, aquí tenemos una baquelita en la parte superior que está muy bien trabajada, pero que muy bien trabajada, y es un espectáculo. Gris plomo, vuelvo a recordar, aquí abrimos en forma de petaca, la bisagra va fenomenal, súper dura, muy bien, muy consistente, muy sólida, y esta es la parte interior de esta bisagra, de lo que es el tapón que va en bisagra, que cierra con clic en el vaporizador. Así que todo tal cual. Vamos a ver qué tal vaporiza esta fragancia de aquí. 1, 2 y 3. Muy correcta. Sí, ya lo habéis visto, no es ningún error. Me he tenido que quitar el sombrero porque hace un calor que te mueres. Así que estoy en punto de cocción ahora mismo. Pido disculpas, pero es lo que tiene el verano en mi región, en mi zona. Y esto está siendo auténticamente infernal. Un auténtico sorpresón porque para empezar no contaba con que la caja tuviese esta prestancia tan sumamente sólida, muy sólida. Vuelvo a repetir, perdonadme, el tramado del troquelado interior es un troquelado normal, no hay nada excepcional en él, es un troquelado normal. Pero en la lengüeta, al llevar un código BIDI, quiero activarlo, así que pues por eso no lo abro, no es por otra cosa. Me encanta la caja, muy bien texturizada.
Botella, impresionante, y aquí es donde tengo que hacer la salvedad o la rectificación. No tiene nada que ver, una vez en mano, con una botella de Gucci. Sí que puede tener cierta consonancia si haces un giro de cabeza y en lo que es el tramo inicial le quitamos lo que es la parte de aquí arriba y sí que te puede recordar un poco a ese tipo de botellas, pero realmente cuando la tienes en mano y la ves físicamente, pues ya la cosa cambia. Claro, es lo que tiene ver las cosas en una fotografía o a tenerlas en mano. Pero esto está bien porque es un juego y está chulo, porque luego si te has equivocado, pues dices, ¡ay, mira, me he equivocado! Y sigues teniendo más juego todavía. En cuanto al vaporizador, el vaporizador tengo que decir que me gusta, no es un sobresaliente, las cosas claras, y es un vaporizador que además tiene el recorrido corto, mirad, tiene muy pocas, y lo que pasa que voy hacia allá, porque hacia acá es complicado porque no lo vais a ver la vaporización, porque tapa lo que es la botella, aunque no sé si lo veréis muy bien. El caso es que es de recorrido corto y sale bien, pero sale nebulado, permanece, pero a mí me hubiese gustado un recorrido más largo para que proyectase más en nebulosa, porque la proyección en nebulosa que tiene, a pesar de ser de recorrido corto, es óptima, pero no es sobresaliente. Esa es la gran diferencia, pero muy bien, porque sale nebulado, sale corta, que es lo que a mí no me gusta precisamente, porque creo que le faltaría mucha más proyección para dar una sensación mucho más envolvente que realmente se merece esta Ralph's Club. Pasamos a las notas ya, porque con respecto a la botella poco más que decir, salvo que me parece que es auténticamente una chulada, el tapón curradísimo, de verdad, el vidrio espectacular y la baquelita fenomenal, muy bien trabajada, con una textura muy chula, bien pulida y un gris plomo muy guapo y por supuesto lleno de intención y una declaración completa de masculinidad. En las notas de salida tenemos lavanda y salvia, con un corazón de cedro de Virginia y un fondo de vetiver. Bueno, pues vamos a atacarle a esta de aquí. ¡Vamos allá! Claro, estela, proyección, duración y todo lo que os interesa y muchas más cosas, porque hay que reconocer que efectivamente las notas que nos dan son muy escasitas, pero aquí el Javier sabe escudriñar y deciros qué cosas más lleva, aparte de lo reflejado en, según la firma, Ralph Lauren. Bueno, pues tenemos básicamente una fragancia elegante a morir, cuya intencionalidad, aparte de ser la nocturna, porque es muy nocturna elegante, tiene la salvedad de que también es para invierno, es muy invernal. Es muy densa, estamos hablando de una concentración o de parfum y tenemos densidades que acompañan mucho más al invierno que no a un verano. Vamos a seguir con esto porque es muy interesante, pero de todas formas voy a daros ya el apunte de la estela y la proyección. Estela y proyección, a pesar de que podéis pensar que es auténticamente una bestia parda, no lo es de distancia corta, sí que tiene una estela y una proyección durante las primeras 2 horas de 1,5 metros y aguanta perfectamente. Luego poco a poco va disminuyendo, va cayendo, por supuesto, los alcoholes se evaporan y todo lo demás va asentándose, permaneciendo aproximadamente y con la que está cayendo de calor 8 horas. 8 horas perfectas. 8 horas que sí que va para abajo, pero 8 horas perfectas. A partir de la 4ª hora es cuando realmente se queda, no a ras de piel, pero se queda completamente perceptible, pero mucho más corto, ¿eh? Es ahí donde ya estamos en la proximidad cutánea, es decir, la estela de la proyección ya se va como más abajo, pero eso sucederá en la 4ª hora. Primero 2 horas allí zumbando hasta 1,5 metros aproximadamente, luego va decayendo y cuando llega a la 4ª hora ya se queda mucho más próxima. A partir quizás de esa 4ª hora para adelante no se queda a ras. Es que en ninguno de los... Vamos a ver, hay que ser claro, en ninguno de los casos se va a quedar a ras de piel, porque no es una fragancia que se quede a ras de piel, ni muchísimo menos cuando llega a la 8ª hora. Si queréis una reaplicación os la dais. Ya sabéis que tenemos el aporte de la ropa. En piel dura lo que dura y punto pelota, no hay más. 8 horas y se acabó. Hace falta reaplicar.
y es un monstruito para 8 horas. Así que a partir de ahí el comportamiento en cada una de las pieles va a variar. Esto ya lo sabemos, ya sabemos que tenemos un ratio de 8 horas, que empezamos con 1,5 metros y luego va decayéndose hasta quedarse no precisamente a ras de piel, pero se queda próxima. Y tenemos el aporte de ropa, que eso nos garantiza que nos estén oliendo allende los mares por donde nos movamos, sin ningún tipo de problema. En distintas publicaciones se está leyendo que es una amaderada, una fragancia amaderada. Yo no la entiendo, una fragancia amaderada. La encuentro una fragancia que es una vintage completamente modernizada. Sí, vintage tanto en cuanto a cómo han trabajado la lavanda, porque ya sabéis que yo no me gusta nada la lavanda, y aquí está brutal. Quien conoce cómo huele el cedro de Virginia, molécula ahí en plan bestia, a ver cómo huele, sabe perfectamente que está muy regulada. Con lo cual, el cedro de Virginia, que va como nota media, puedo garantizaros que no sobresale. No tenemos una sensación de esas maderas que ya he explicado muchísimas veces y que otra vez más pues sería demasiado redundante. Pero en ninguno de los casos les sale la madera. Sale esa sensación. A ver, quiero que entendáis que tenemos una sensación amaderada seca, pero no es una sensación amaderada en la cual el cedro de Virginia tenga un resurgir muy imperante, porque aún así es una esencia que es balsámica, es muy balsámica, y al ser tan sumamente balsámica da también esa sensación como si estuviésemos tratando de un fougère brutal, que no es así tampoco. Es que es una mentirosa esta de aquí. Podemos pensar que nos enfrentamos a una vintage que está tratada desde el punto de vista balsámico herbal, que no para nada, sino todo lo contrario. Tenemos precisamente una lavanda tratada desde un punto de vista balsámico, y eso es lo que la hace muy especial y peculiar, y además ligeramente endulzada. Aquí hay muchas más cosas que efectivamente se han callado y no nos han dicho, pero esta Ralph's Club va ligeramente endulzada y con unos tonos que son muy familiares a aquellas personas que la puedan sentir, porque de verdad cuando se produce el secado tenemos unas sensaciones que están balsámicas, endulzadas, y que sí que sentimos una lavanda, pero la sentimos de una forma muy especial. Un vetiver que además también está trabajado desde el punto de vista del verdor, por eso quien la huela tiene esa sensación de decir, uy, ¿esto es un fougère? Pues es algo más que un fougère. Estamos enfrentándonos ante otro tipo de fragancia que no tiene nada que ver con las ideas preconcebidas de un fougère y que va, quizás yo entiendo, que está entre quiero dar un paso hacia atrás, volver a lo retro, pero quiero dar un avance, ir hacia adelante y meter una impronta completamente nueva dentro de lo que sería una perspectiva verde de una fragancia. Chicos, el vetiver aquí es espectacular, espectacular. La nota de lavanda que tenemos es una lavanda que, como ya decía, está muy matizada en balsámicos, y la salida sí que va adornada de cítricos, pero ojo, cuidado con los cítricos que se han empleado aquí, porque tirando yo de lo que tengo que tirar, que es de formulación, los cítricos se han tratado desde las sensaciones de la piel y la cáscara, no están tratados desde un punto de vista matizado desde el jugo, de exprimir, de conseguir un tono de aceite esencial brutal que te dé un aporte cítrico a rabiar. Aquí no tenemos un aporte cítrico a rabiar, tenemos un aporte completamente maduro, tenemos un aporte muy arraigado en lo que son sensaciones, como ya he dicho antes, balsámicas, porque es brutal, se sienten los bálsamos muy fuerte, esas sensaciones balsámicas están ahí atizando, pero son sensaciones balsámicas que incluso tenemos por la propia configuración y formación del perfume desde el principio, desde el inicio, con los cítricos, esas sensaciones cítricas. Es como una sensación, no sé cómo explicarlo, es que adorna muchísimo. Los cítricos aquí están adornando un montón. Partimos de limón, bergamota, pero también pasamos por la zona media con naranjas y mandarina. Es ese mix perfecto, pero tratado desde lo que es la cáscara. Vuelvo a repetir porque es un tema muy importante, porque da una sensación que es completamente madura de la fragancia. No es fresca, no es chispeante, es oscura, pero la hace muy bonita y hermosa. Sentimos cítricos, pero son un concepto diferente de cítrico al que podemos estar acostumbrados pues en las fragancias más estandarizadas del sector.
Momentos en los que utilizarla. Ya he tirado ya la primera y lo he dicho, la encuentro una fragancia que es completamente de invierno, la encuentro muy adornando el invierno, muy elegante, muy elegante, de verdad, para ocasiones especiales, fenomenal. Lo digo en serio, o sea, bodas, bautizos, comuniones, actos varios y tal, va perfecta porque viste un disparate, te la coges, te la aplicas y te olvidas. No necesitas más aporte, no necesitas reaplicaciones, es lo bueno que tiene. Estoy diciendo que además estoy hablando de que esto está testado en condiciones de mirar cómo llevo ya la camiseta sudada. Esto es un ascazo, darme un segundo que voy a cambiarme porque esto ya no lo soporto ni yo. Pido disculpas, no es un cambio de día ni de nada, es que me he cambiado la camiseta porque ya habéis visto cómo estaba y eso ya no era humano. Así que refresco y ahora a ver lo que dura esta. Como estaba comentando, es muy elegante, actos varios. Y os lo podéis planificar cuando os venga en gana. Quien quiera utilizarla en verano, que la utilice, pero yo creo que para verano es demasiado. A no ser que la utilicéis por las noches de verano. Es fuerte, es potente y creo que es demasiado. Sí. Mirad que yo no soy de estar alabando fragancias ni... yo me gusta poner las cosas en su justa medida y esta es potente. Entonces ahí tenéis un caballo ganador sí o sí. El caballo ganador en cuestión sale bastante caro. Tema de precios, me he puesto a mirar y los precios van rondando aproximadamente. Sí, me he puesto a mirar por lo siguiente, es que he hecho varias, he comprado más cosas, entonces no tengo el precio ahora mismo delante, pero sí que os digo que los 100 mililitros salen a 145 euros. A partir de ahí vamos bajando. Así que, pues ya sabéis más o menos cómo puede ir la cosa, pero vamos, que os metéis en la página web oficial de Ralph Lauren y salen todos los precios, y yo, como yo digo, no soy una tienda y cada uno compra donde puede o medianamente encuentra las cosas. Ralph's Club, completamente masculina, ojo cuidado, a lo mejor por ser también una híbrida entre lo que fue la perfumería de los años 80-90 con la actual, ligeramente endulzada por parte de los cítricos y por supuesto matices de flores dulces, flores blancas dulces, que también las tiene, ojo cuidado, y también voy a meterme en más todavía, porque quiero meterme en más porque lo necesito, que no es alargar por alargar, es que está muy bien porque aparte tenemos sensación de una rosa masculina, tenemos una rosa verde que acompaña toda la composición y que va saliendo en las notas medias, por eso se nota siempre ligeramente atalcada, cuidado porque no lleva iononas, simplemente sí, lo que sí que lleva es rosa masculina, voy a dejarlo así, geraniol, hablando en plata, que es la rosa masculina, es una rosa que tiene una nota mucho más verde y que aporta potencia, pero vuelvo a repetir, no lleva iononas esta fragancia, o al menos no se declaran en la composición química, con lo cual evidentemente no lleva, y si no lleva, no lleva, pero sí que puedo deciros que lleva aporte floral dulce, blanco, con lo cual por eso digo que os la estéis aplicando y a pesar de que podamos notar esa madurez cítrica, seguimos teniendo luego en las notas medias y dando un balance muy concreto a todo lo que es la lavanda junto con la rosa y por supuesto las flores blancas endulzadas o dulces, mejor dicho. Y señoras y señores, que sí, que efectivamente, que la pruebo, que estoy contento, feliz de que por fin ya hayamos medio semi-pseudo abandonado el esquema de botellas de Ralph Lauren, como siempre, todo ahí, pim pam pum, lo mismo, que ya lo estaba diciendo, siempre lo dije, Ralph Lauren necesita que sus botellas vayan ya cambiando el rollo y tener otra serie de productos que nos den una sensación completamente nueva. Bueno, pues ya lo tenemos, ya Javier Orgaz se tiene que callar la boca, ya le han callado la boca al Orgaz, ya no tengo nada que decir al respecto. Todo lo contrario, estoy muy contento. A ver, no estoy tan contento con respecto al precio porque hay que reconocer que son caras. Esta fragancia sale carica. Pero bueno, a ver si poco a poco y ya con todo el tema de que ya vaya encontrando su posicionamiento, pues podemos conseguirla más económica, que seguro que sí. Esto es porque es el lanzamiento y ya sabéis que efectivamente al principio todo es como más caro. Pero estoy encantado, qué bonita. Mira que me gustaba y que le tenía puesto el ojo. Digo, esta fragancia, esto es un pedazo de perfume. Y aquí lo tenéis. Y chicos, esta sí que puede ser una opción brutal para la gente que se va a casar. Para mis chicos que se vayan a casar, ideal de la muerte. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba.
Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba, y como se ha terminado lo que se daba, ya sabéis que esto es La alquimia del perfume, mi libro aquí, on fire, 250 páginas de sapiencia orgásmica y que vais a poder disfrutar a tope, con reviews, con composiciones químicas, con absolutamente todo lo que necesitáis para tener unas nociones básicas del sector de la perfumería y siempre pues mi punto de vista y el salseo que tanto os gusta, porque también os gusta un poco el salseo, ¿no? Que lo sé yo, y aquí lo tenéis. Venga, pasamos a lo siguiente, pero que ya mismo. Y es que pasamos a lo siguiente porque ya sabéis que es necesario, aquí va apareciendo poco a poco, que os hagáis de la familia Patreon, que parece ser que no os estáis enterando, que traer estos productos es carísimo, que no estoy ni patrocinado, ni sponsorizado, ni subvencionado, ni nada de nada, que todo va a costa de las espaldas del Orgaz y hay que echar un abanico, por supuesto. ¿Queréis perfumes? Pues venga, a ayudarme por Patreon, que es lo mejor, también más bonito y más salado del mundo y el universo. ¡Ay, por Dios! ¡Qué vida más perra tenemos que soportar! Señoras y señores, suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.